En esta oportunidad quiero que veamos lo que el Señor Jesucristo quiere darnos a comprender en Juan capítulo 15 y en el versículo 16. Y el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, y es algo que nosotros debemos de comprender, nosotros que somos sus discípulos. El Señor Jesucristo les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por naturaleza, nosotros no tomamos decisiones sabias. Nosotros no elegimos buscar a Dios. Él nos eligió a nosotros. Y fíjense, constantemente, diariamente, nosotros debemos de evaluar que muchas veces nosotros elegimos otras cosas, ya estando en los caminos de Dios. Elegimos hacer otras cosas que elegir las cosas de Dios. Muchas veces tenemos a veces ese malestar en nuestra vida de ¿será que voy hoy a la iglesia o no voy hoy a la iglesia? Y muchas veces decidimos por no ir a la iglesia. ¿Será que leo la Biblia o no la leo? Y muchas veces escogemos no leerla y hacer otros entretenimientos como las redes sociales, hoy que el día ha estado bombardeando la mente de muchas vidas. Elegimos quizás irnos con los amigos, elegimos quizás ver un programa en la televisión, nuestro programa favorito, pero lo que menos hacemos es elegir las cosas de Dios. Y el Señor Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Creo que es importante en esta primera reflexión que así como Él nos eligió a nosotros, porque la Biblia dice, fui hallado por los que no preguntaban por mí. Nosotros no preguntábamos por Él. Él un día puso en nuestro corazón el deseo de ir a la iglesia porque Él nos eligió. Y que continuamente nosotros estemos eligiéndolo a Él antes que cualquier otra diversión o entretenimiento en el mundo. Que lo podamos elegir a Él. Elegir orar, elegir leer su palabra, elegir el asistir a la iglesia en la comunión con nuestros hermanos, el elegir llevar una palabra de vida, de evangelismo a otro, que podamos elegir las cosas de Dios, escoger las cosas de Dios. Y algo importante aquí dice, no me elegisteis vosotros a mí. Y en la Biblia podemos encontrar muchas elecciones que Dios hizo de mucha gente que en verdad revela esta verdad, que no fueron ellos los que eligieron a Dios, sino que fue Dios quien los eligió a ellos. Y un ejemplo es David. ¿Quién iba a pensar que ese jovencito pastor de ovejas, como en alguna parte de la Biblia él mismo se dice a sí mismo, yo era de las familias menos indicadas para llegar a ser rey de Israel, pero Dios lo eligió, Dios lo escogió? Y es que cuando Dios escoge, cuando Dios elige, el hombre no puede estorbar el propósito que Dios tiene para esa vida. Dios te ha elegido a ti, Dios te ha escogido a ti y te ha escogido con un propósito para que ese propósito pueda cumplirse y así glorificar, exaltar a Dios. Y aunque humanamente hay muchos obstáculos para que ese propósito se cumpla, pero si fue Dios el que te eligió, ese propósito va a llevarse a cabo. Siguiendo siempre con el ejemplo de David, Saúl quiso oponerse humanamente a David para que David ocupara el reinado que Dios mismo le había ofrecido por medio del profeta Samuel cuando lo ungió por aceite. Saúl hizo todo lo humanamente posible para que David no llegara a cumplir ese propósito divino. Pero cuando Dios escoge, cuando Dios elige, Él también respalda la vida de aquellos que responden fielmente a esa
elección. ¿Qué pensar de Rahab la ramera? La Biblia habla de una mujer allá en el libro de Josué, que fue quien había recibido a los espías y los había escondido en su casa, y que a raíz de esa hazaña que hizo esta mujer, de esta obra que hizo, fue escogida para que fuera parte del linaje mesiánico. Dios la escogió. Alguien diría, pero ¿cómo Dios escogió a esa mujer? Y aquí quiero entrar a un punto importante, que es donde pues se centra esta pequeña meditación en Primera de Corintios, en el capítulo, en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 28. Y la Biblia dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y lo vil del mundo escogió Dios. Te escogió a ti, me escogió a mí. No os elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos eligió. Éramos lo vil del mundo. Y también quiero recordarle a alguien, si me está escuchando, porque muchas veces invitamos a personas a la iglesia, me dice, pero ¿será que yo puedo ir a la iglesia si mira mi vida, mira mi condición? Yo he hecho esto y lo otro. Hablaba con una jovencita que no se creía digna, y de hecho no somos dignos, pero en su gran misericordia Él nos escoge. Pero ella tenía en su corazón una mancha fuerte en su vida, y por eso ella no quería ir a la iglesia. Pero le decía, mira, no es que tú lo estés escogiendo a Él, Él te está escogiendo a ti. Porque lo vil y lo menospreciado escoge Dios para dar un propósito en las vidas y en los corazones. Poderle dar un sentido a tu vida, recibiendo un propósito de Dios, como sigue diciendo aquí la Escritura. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él, es por Él. Y ese es el propósito de esta meditación, es por Él. Por Él nosotros estamos hoy caminando en este camino. No son por nuestros méritos, no son por nuestras obras, es porque Él nos ha escogido. En medio de las tinieblas, Él hizo resplandecer sobre nosotros su luz admirable, y ahora nosotros estamos caminando en el plan y en el propósito de Dios. Y dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Él. Yo puedo imaginarme a Rahab cuando ya había sido redimida, cuando ya era parte del pueblo de Dios, dándole la gloria a Dios. No quiero gloriarme en mis hazañas, quiero gloriarme en que fue Dios el que escogió mi vida para ese propósito. Puedo imaginarme a David también cuando estaba ya en el reino gobernando, y en muchos salmos David hace referencia y le da la gloria y la honra a Dios, quien fue Él quien lo escogió. Y cuando uno sigue leyendo lo que Jesús dijo a sus discípulos, mas no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Entonces aquí el Señor Jesús nos está recordando la promesa del Salmo 1:2, que somos como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae. O sea, el propósito de Dios de agarrar una vida y restaurarlo, transformar su vida, su condición, es que esa persona pueda llevar ahora los frutos del Espíritu. Antes teníamos las obras de la carne, y que
son perversas. Pero hoy Dios quiere que nosotros seamos un árbol que lleve fruto. Y yo los he escogido, dice, y los he puesto para que llevéis fruto. Y el mensaje de esta oportunidad es que tú tienes y yo tengo que llevar fruto. Tenemos que fruto de Dios. Tenemos que llevar el fruto. Entonces, no estamos en el plano y en el fruto de Dios. De hecho, lo que Dios hay es como es que nosotros podamos llevar fruto y que ese fruto pueda permanecer. ¿Cuál es el fruto que se ve en tu vida? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Por eso tenemos que orar día a día. Señor, acércame a las aguas. Quiero ser como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera porque damos el fruto de Dios. ¿Cuál es el fruto de tu vida? Pregúntate, ¿estoy dando el fruto de Dios? Lo que yo estoy haciendo ahorita va a darme un fruto agradable para Dios. Lo que yo estoy haciendo ahorita me hace ser un árbol digno de fruto. Dios quiere que llevemos fruto. Por eso en esta hora mi reflexión y mi exhortación es que le pidamos a Dios el fruto para nuestra vida. Él nos ha puesto. En cierta oportunidad, Él maldijo una higuera porque no encontró fruto en esa higuera. Como Jesús dijo, el que en mí no lleva fruto, yo lo corto. Tenemos que ser productivos. Tenemos que ser productivos. A veces miramos nuestra vida y decimos, ¿qué he alcanzado? Ya tengo tal edad y no he alcanzado nada en la vida. Tenemos que dar fruto. Tengo años de estar en la iglesia y no he visto el fruto en mi vida. Yo sé que, como dice en la Biblia, que da su fruto en su tiempo. O sea, hay un tiempo para dar fruto, pero pareciera que el tiempo se nos está acabando o mucho tiempo y no hemos visto fruto. Dios quiere que tú seas una persona que tenga fruto, que seas una persona productiva. Por eso dice la Biblia en el Salmo 1, versículo 3, y todo lo que hace prospera. Todo lo que emprendas, prospere, dé un fruto, principalmente en las cosas espirituales, en las cosas ministeriales, pero también en tu familia, también en el aspecto laboral, en el aspecto profesional. Que des fruto, pero quiero enfocarme, como decía, principalmente en la vida espiritual. Y aquí hay un fruto. Hablando de fruto, aquí hay un fruto. Jesús dice más adelante, esto os manda, que os améis unos a otros. En el contexto de Jesús hablándonos a nosotros, que Él nos ha puesto para llevar fruto, Él menciona un fruto. Y es el fruto más importante. Es el fruto del amor. Es el fruto del amor. Es el fruto que es la base de los demás frutos. Es el fruto del amor. Dios te escogió y me escogió a mí para que llevemos un fruto en nuestra vida. Es el fruto del amor. Y que a través del amor le mostremos a Dios que lo amamos sobre todas las cosas. Por eso decía al principio, escoge las cosas de Dios. Escoge orar. Escoge leer la Biblia. Escoge interceder. Escoge ir a la iglesia. Escoge estar atendiendo las cosas de Dios. Ese es amor. Amor por las cosas de Dios. Pero también manifiesta amor a tu prójimo. Dale una palabra de aliento. Dale una palabra de ánimo. Exhórtale a que siga buscando a Cristo, y aquel que no conoce a Cristo, dile que Él es candidato para que Jesús lo escoja y haga cambios en su vida maravillosos. El amor es importante.
que podamos nosotros ser como aquellos 4 hombres que llevaban sobre sus hombros aquel paralítico y a saber cuántos kilómetros caminaron, pero lo hicieron por amor. Ellos tenían el fruto del amor en sus vidas. Si tú tienes amor, vas a ser una persona productiva. Si el amor de Dios está fluyendo en tu vida, vas a ser una persona productiva. Y fíjese, hay algo precioso aquí en medio de todo esto. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. En medio de todo eso, Dios quiere escuchar, y Dios quiere responder a la oración. Cuando alguien está lleno de amor, fluye en amor, Dios no solo lo hace productivo, sino que Dios escucha su oración y Dios responde a esa oración. Pero si en nuestra vida no fluye el amor, no hay amor en nuestras vidas, somos un árbol que no está llevando fruto. Y por eso Dios no nos oye. Por eso Dios no nos escucha. Por eso no tenemos las respuestas de Dios. Es maravilloso cuando vemos una vida que está llena de amor, fluye en el amor de Dios, y vemos con qué facilidad entra la presencia de Dios. Entra con una facilidad a la presencia de Dios como David. David amaba la presencia de Dios. David amaba las cosas de Dios, pero también David amaba a su gente. David amaba a su pueblo. Inclusive perdonó a Saúl. Lo tuvo de frente para matarlo, pero David lo perdonó 1, 2, 3 veces, porque David lo amaba. Por eso David entraba con una facilidad a la presencia de Dios, y Dios lo escuchaba. Dios escucha a aquellos que tienen el fruto del amor fluyendo en su vida y en su corazón. Dios quiere levantar una compañía de hombres y mujeres que tengan el fruto del amor fluyendo en sus vidas y en sus corazones, para que sean ellos los que se levanten con clamores. Hoy en día nuestra sociedad necesita de hombres y mujeres que estén orando, y Dios a ellos los va a escuchar. Los va a escuchar porque en ellos está el fruto más importante, el amor. La Biblia dice, ahora permanezca la esperanza, la fe y el amor, pero sobre estos 3, el amor. El amor. Por eso fíjese, más adelante, el estudio aquí sigue, pero quiero terminar rápido. En el versículo 16 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Muchas veces dejamos de amar porque nos aborrece. Aún en medio del aborrecimiento, no dejemos que el fruto del amor esté fluyendo en nuestras vidas. Vamos a recibir aborrecimientos, vamos a recibir persecuciones, vamos a recibir críticas, van a querer destruirnos, van a querer desearnos el mal, y nosotros nos vamos a dar cuenta de quiénes son, pero no es para amargarnos, no es para que el amor que está en nosotros de Dios mengue, sino al contrario, que no deje que esas cosas quiten ese fruto. Por eso dice la Biblia, yo os he puesto para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. El enemigo no va a querer que ese fruto de amor permanezca en tu vida. No va a querer que permanezca. Por eso va a permitir que hayan muchas injusticias en tu vida y en mi vida. Pero vamos a decirle, Señor, el fruto del amor no va a dejar de fluir en mi vida, Señor. Voy a orar por estas personas, voy a interceder por estas personas, porque es un fruto interno, profundo, que está ahí, es el fruto del Espíritu, es la evidencia del Espíritu en mi vida y en mi corazón. Gracias, Señor, porque nos has elegido para llevar el fruto del amor a otras vidas. Que Dios les bendiga.